Buenas noches, profe, ¿cómo está? Un cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Mendoza. Voy a presentar la exposición donde básicamente exponemos los análisis financieros integrales de la empresa Lenovo con las preguntas y los datos que fueron dados en la actividad. Básicamente son varias estructuras actuales de propósito de justificar las acciones y emisiones de la misma empresa. Mayormente son ubicados en mercados internacionales. Por lo menos podemos poner en contexto la magnitud operativa de las empresas de su cierre de 2025 a 2026. Recordemos que Lenovo alcanzó una factura de 69 mil millones, 69 millones con 76 mil dólares, donde se respalda por una factura masiva de casi 27 millones 904 mil dólares con 85 centavos. Dentro de este activo podemos encontrar también una emisión y un cobro a destacar de 7 millones 293 mil dólares y con un inventario de hasta 10 millones 444 mil dólares, donde podemos cobrar y se maneja básicamente todo el comercio de la misma empresa. En caja o en sus cajas bancarias los datos también nos asigna un monto de 4 millones 818 mil con 68 mil con 731 centavos. Básicamente este fue el cierre que hizo en sus pagos en mercancía internacional en todo este mismo. Vamos a abarcar la primera pregunta, que básicamente es la siguiente. Tenemos donde la primera pregunta, determinación de situación financiera, donde se considera financiamientos por acciones. En cuanto a este punto, el primer punto es para determinar una situación financiera actual de Lenovo, donde básicamente evaluamos qué es lo que viene dando y qué es lo que se viene convirtiendo el mercado financiero, si es rentable y variable. Estas empresas de gran magnitud, una capacidad de tecnología demasiado grande, tienen su base de revisar desde que se creó, pero le voy a tocar el tema desde 2025 a 2026, que básicamente son sus últimos movimientos bancarios, sea mundial o sea de su misma nación donde se creó. Observando con lupa, el movimiento de 2025 es un balance que se estima que observamos un volumen donde generalmente la deuda es un endeudamiento explícito. La cuenta de préstamos y financiamientos corrientes se ubica en un millón 30 mil con 352 dólares, mientras que las deudas financieras se consideran un aproximado de 4 millones 375 mil con 840 céntimos. Esto se consolida en la deuda financiera, que básicamente es un explícito total que da un resultado de 5 millones 368 mil con 158. Si nos ponemos a calcular el endeudamiento financiero que mayormente hace esta empresa, como es Lenovo, o incluso hacen otras empresas que a nivel mundial para abastecerse en productos y que el producto llegue al consumidor sin ninguna falta, es normal que sepa y que pase estos endeudamientos financieros. Frente está el acto corriente. Por lo menos Lenovo tiene, con todas las cuentas que dijimos pasadamente, tiene más o menos un 19.24% que obtenemos del índice provisto. Se dice que este porcentaje muestra que la empresa conserva ciertas solvencias inmediatas frente a sus activos. La liquidez es la señal de alerta principal que proviene del estado y sus resultados. Básicamente la firma hizo un reporte donde su costo financiero era de 773 mil con 269 centavos. Por concepto es un interés de gastos de emisiones. Estos abultaban un cargo masivo donde se fijaba el interés y absorbe una porción considerable del margen operativo.
y genera básicamente un riesgo de apalancamiento de las condiciones de mercado que se toman desfavorablemente para la misma empresa. Esto mismo se viene viendo de 2025 a 2026 con estos movimientos un poco abruptos en sus mismas deudas pendientes. Claro, por esa misma razón determinamos la determinación financiera de Lenovo hasta un punto que revela pues que básicamente la empresa no debería seguir exponiéndose mediante la contratación de más pasivos o bonos que básicamente le hace llegar a ciertas cantidades masivas donde el mismo capital se proyectaba y ellos mismos inyectaban recursos de carácter permanente sin cargos del Estado. Básicamente es un resultado con más costos por interés y pues es una síntesis donde quiero tomar esta empresa como requiere para estabilizar su razón de deuda y patrimonio. Es muy importante porque básicamente es donde se mantiene como un control de conjunto, donde viene el patrimonio, la deuda, el activo y el pasivo, donde si no se manejan con frecuencia puede ser fatal para la misma empresa, llegando a un punto de no retorno. Bueno, ya después de esa explicación del punto 1 vamos a tocar lo que es la pregunta 2, el punto 2, donde se refería a la variedad de objetivos financieros y definición de objetivo principal. Aquí básicamente podemos encontrar donde Lenovo está pasando al segundo punto, donde valoremos la variedad de objetivos financieros que se enfrenta Lenovo para definir la misma priorización que debe financiar sus acciones, que básicamente al ser una empresa tan grande es una acción tras acción que ellos mismos tienen que tomar. Obviamente pasa por varios departamentos para llevar a cabo su misma interacción con el público, su misma interacción con la misma empresa. Aquí entra la característica tecnológica súper importante. Básicamente Lenovo es una empresa tecnológica, ya sea de tablets, PC, a incluso teléfono, donde básicamente su multinacional es tecnológica, pero ella debe balancear simultáneamente distintos horizontes de inversión. Por un lado existen objetivos de capital de trabajo a corto plazo, también está que eso se orienta a financiar la rotación de sus 7.9 millones en inventario y la cobranza de sus 10.4 millones en cuentas por cobrar. Básicamente existen varios lados y muchos objetivos donde ellos tienen que hacer énfasis y tocar muy bien. Estas inversiones sí son activos donde la innovación pues tiene como es una innovación a largo plazo, básicamente, a eso me refiero. También tenemos donde ellos mismos se financian estos proyectos a largo plazo. Financiar este tipo de activos de lenta maduración con deudas bancarias o créditos a corto plazo sería un error crítico, ya que la empresa tendría que pagar cuotas e intereses inmediatos, donde básicamente antes de su inversión empiece a generar ingresos. El capital proviene básicamente de las acciones. Al no tener fecha de vencimiento y ni exigir optimización obligatoria, obviamente en la deuda llega un punto y una fecha clave donde ellos tienen que hacer sus cuentas al banco o a cualquier ente, sea privado, sea público, donde básicamente son bancos, mayormente son bancos que le liberan cantidades de dinero absurdas, donde con eso ellos lo trabajan, lo pueden procesar, pero cuando son este tipo de activos que son tan lentos, pero sí tienen su fruto, tienen a haber un poco de decadencia, pero siempre es la mayor clave para seguir fomentando la empresa, seguir creándola y seguir teniendo un desarrollo óptimo en este mercado, sea un mercado internacional o sea el mismo mercado nacional de la misma empresa. Ok, y aquí terminé el punto 2. Voy a tocar el tema del punto 3. Básicamente es el fundamento sobre la conveniencia de acciones comunes o preferentes. Básicamente, llegando al tercer y último apartado, esto corresponde a un fundamento muy importante en este rubro de la misma empresa.
porque es el tipo del título de patrimonio o patrimonial de la misma empresa. Si las acciones comunes o las acciones preferentes resultan más convenientes para cumplir el objetivo, es una inversión tecnológica que acabamos de definir, donde básicamente son proyectos que no es tan adelantado, no es un proceso de activos que se generan tan rápido, pero sí es un proceso que tarda mucho. Claro, eso da su ganancia y su fruto, pero tienen que ir paso a paso con las deudas y los activos pendientes. La misma empresa tiene que tomar su decisión correcta. No solamente es cuestión de acción de una persona, es acción de incluso oficinas, grupo de reparto, apoyo literalmente toda la empresa, donde son decisiones muy importantes. También se debe analizar la naturaleza de ambos instrumentos. Las acciones preferentes garantizan un dividendo fijo predeterminado y otorgando la prioridad de cargo. Son cargos que se estimulan a la deuda o al plazo establecido si pasa de la misma fecha. Sin embargo, en la práctica contable y el financiamiento, esos dividendos fijos se comportan de una manera un poquito diferente, porque básicamente tienen que emitir y va con el flujo de la caja, donde la misma empresa tiene que dar testimonio de todos esos movimientos. Básicamente esto iría en contra con la tesorería de la misma empresa, ya que la tesorería está valorizada actualmente en 773.269 dólares, ya que eso se tiene que pagar como costo financiero. Por lo tanto, los fundamentos que lo están categorizando es un tipo de acción más conveniente para Lenovo, que básicamente son las acciones comunes. Ok, esto es voy a hacer un poquito de énfasis aquí, porque lo que ellos vienen haciendo de las acciones comunes, ellos en 2022, si no me equivoco, a terminar la pandemia, ellos hicieron y se integraron a la gran CIC 500, donde básicamente se manejan mucho las acciones de varias empresas. Se manejan, o sea, las acciones son pequeños pedacitos que la misma empresa Lenovo ofreció vender para así poder ayudarse también financieramente y seguir con sus proyectos. Obviamente que todos tienen su beneficio, pero tienen que jugar muy bien, porque el mismo valor de la empresa se cotiza y se valoriza con sus acciones. Si esto va súper bien y van de la mano con la mercancía y el comercio internacional, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque las acciones tienden a tomar un rublo positivo, que literalmente se disparan, y si la empresa sube, las acciones suben y todos terminan ganando. Y también se toman muchas acciones bajo acuerdo, porque pasa por muchos departamentos antes de ser una acción, digamos así, un poco más asertiva al momento del comercio. Y aquí es donde yo quería tocar el tema del riesgo. Básicamente es una alineación de riesgo donde la inversión de esas acciones comunes busca la valorización de la empresa a lo largo de su plazo, asumiendo el riesgo operativo junto con la corporación. Por lo menos también tenemos la parte óptima de optimización de balance al no constituir una obligación fija, y sus acciones comunes se fortalecen, o sea, siguen fortaleciéndose, donde la solvencia real y el patrimonio siguen creciendo junto a la empresa. Esto es muy importante porque no solamente lo hace Lenovo, lo hace actualmente muchas empresas, McDonald's, Apple, el mismo Google, muchas empresas lo hacen, Coca-Cola, millones. Son básicamente acciones, pedacitos de empresa, como lo expliqué, son acciones que llevan a atribuirse a quien las compra, sea una cantidad mayor de dinero, sea una cantidad menos de dinero, pero eso tiene todo eso es fuertemente aprobado y literalmente apoyado legalmente por la nación que lo hace. Básicamente ahorita hay muchas casas de bolsa que están en Estados Unidos.
es muy, pero muy positivo porque básicamente también trabajan con el banco, se mueve un flujo de dinero increíble. Lenovo hace esto, tiene sus pros y sus contras, pero como va Lenovo, que básicamente es una empresa, un boom tecnológico, va súper bien en ese rubro de sus acciones, sus activos, e incluso la caja, donde fluye mucho dinero para la empresa. Bueno, muchas gracias por todo, espero que la pase bien, feliz noche, hasta luego.